Buenos días, jóvenes. Buenas, profe. Hola, saludos. ¿Cómo están? ¿Bien usted? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo ese segundo quiz? ¿Cómo lo fue? A mí bien, la verdad, nada más que yo le mandé unos reclamos a usted, no sé si se los mandé hace como una hora, no sé si los haré esto, si no por ahí los ve. Ah, ok. Ah, pero los envió hoy. Sí, sí, hoy en la mañana, como a las 8 o algo así. Sí, entonces no los he visto porque la Sí, última vez que vi el correo fue ahora como a las 7 que les mandé la invitación para la clase. ajá, Pero sí, está bien. Entonces, por ahí en cuanto pueda los reviso y le contesto. perfecto. ¿Cómo Sí, está, profesor? todo bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Profe, yo le mandé un correo diciéndole sobre un reclamo de una pregunta. Sí. Usted me dijo que le mandara el screenshot. Mi pregunta es, ¿solo le mando el screenshot de la pregunta o también le mando lo que, o sea, lo que yo pienso por lo que está mal? Eh, no, si quiere nada más envíeme la pregunta, ¿verdad? El pantallazo, ¿verdad? Donde se ve, eso sí, el número de la pregunta. Ajá. El Y la PDF otra, también. perdón. Y el PDF me dijo, ¿verdad? También. Sí, De la digamos, es pregunta. que hay veces me lo mandan, no sé cómo lo adjuntan, ¿cómo se llama? Que se ve la pregunta, pero se ve el neto, pero chiquititita, ¿verdad? Entonces no me cuesta mucho verlo. Pero si ustedes pueden mandar el pantallazo de manera de que cuando yo lo abra se amplíe, entonces ya ahí no hay problema, ¿verdad? Hay gente que los adjunta en un PDF y pone las soluciones, digamos, de lo que ellos creen que debería ser o sea, cómo debería resolverse la pregunta. Si usted quiere, hace eso. Si no, simplemente me manda la pregunta, con que se vea, eso sí, el número de la pregunta. Yo la reviso y ahí mismo en el correo le contesto, le explico, no, mire, sí, usted tiene razón, la pregunta está mal planteada, o le hago la solución y le digo que no, que sí está bien planteada, es decir, lo que sea, ¿verdad? Yo le respondo ahí. En caso de que la pregunta esté mal planteada, es decir, que tenga alguna ambigüedad o que no aparezca la opción correcta, pues enseguida yo los anoto, ¿verdad? En una bitácora y cuando entre a la plataforma hago el cambio del puntaje. Perfecto, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a los que se conectaron ahora después, que creo que son Ricardo y Rory. Eh, Vamos a continuar con el material de esta semana, ¿verdad? Ya entramos a la parte de termo. La semana pasada vimos la ley cero de la termodinámica y las escalas de temperatura. Hoy vamos a comenzar con el tema de expansión lineal, o bueno, en general, el tema del libro que se llama expansión térmica. Eh, la expansión térmica, pues es un fenómeno que lo vamos a observar sobre todo en metales, es decir, los metales, ya sean aleaciones o metales como por ejemplo el hierro, qué sé yo, el cobre, el oro, cuando se calientan se expanden, ¿verdad? Y eso tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en ingeniería, en metalurgia, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, no queremos, por ejemplo, soldar una pieza, ¿verdad? Sino que lo que queremos es que ella se expanda un poquito para que selle un espacio, ¿verdad? Entonces, pues, como ustedes imaginarán, el fenómeno de expansión térmica, pues tiene una serie de aplicaciones en prácticamente todas las áreas científicas, ¿verdad? En ingeniería civil, los puentes, ¿verdad? Hoy en día les hacen el famoso zipper, ¿verdad? Para que la estructura no colapse con cambios de temperatura, ¿verdad? Entonces tiene un mecanismo, unas juntas que permiten que el puente se abra un poquito, ¿verdad? De manera de que se acomode a cambios bruscos de temperatura o también a, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que es muy común el asunto de los temblores, ¿verdad? La actividad sísmica, entonces pues tienen que pensar en construir tomando en cuenta ese hecho, ¿verdad? Y también, por supuesto, los cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Bueno, hay tres tipos de expansión térmica, que son la expansión lineal, que lo vemos en barras o varillas, la expansión superficial, que lo vamos a ver en láminas, ¿verdad? Y la expansión volumétrica, que lo vamos a ver, por ejemplo, en recipientes que contienen algún líquido, ¿verdad? Ya vimos el caso del termómetro la semana pasada, ¿verdad? Y cuando el termómetro se coloca en una sustancia, en agua, por ejemplo, que está hirviendo, ¿qué pasa? El mercurio
que está en un depósito en la parte inferior del termómetro, se dilata y al dilatarse asciende por una columna muy finita que está en el interior del termómetro, ¿verdad? Eso es un ejemplo de dilatación volumétrica, ¿verdad? Al calentarse el mercurio, que es un metal, pues este tiene que, se expande y sube por esa columna, ¿verdad? Y eso nos permite registrar un valor o asignarle un valor a la temperatura. ¿Okay? Profe, Sí. tengo una duda con eso del termómetro porque, digamos que no está dilatado todavía el mercurio, entonces el espacio que no está relleno de aire. Sí, esos termómetros los construyen al vacío, por lo general. Todos esos equipos de medición, manómetros, termómetros, por lo general les extraen el aire cuando los diseñan. Ah, sí, es que me parecía raro que porque si estaba con aire entonces iba a aumentar la presión, entonces Ah, sí, como que claro, hacer, sí. influiría, aunque el espacio es muy pequeño, ¿verdad? En esos termómetros, pero igual eh, los, los, eh, los diseñan extrayéndoles del aire, ¿verdad? Al vacío. Ah, bueno, perfecto. Ujú. Bien, entonces les decía que hay tres tipos de expansión térmica: lineal, superficial y volumétrica. Las ecuaciones son muy parecidas. Esa es la parte que aquí nos ayuda mucho para entender este tema. Entonces, vamos a comenzar con la expansión lineal. En el caso de la expansión lineal, eh, imagínense que tenemos una barra, ¿verdad? Una barra que está pegada a algún tipo de soporte rígido, como este vertical. ¿De acuerdo? Entonces la barra tiene una longitud L0, que es la longitud inicial, ¿verdad? A temperatura T0, que puede ser la temperatura ambiente del laboratorio donde usted está haciendo el experimento, ¿verdad? Esto es una prensa y usted tiene una barra y la puede colocar dentro de un horno, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, cuando le aplica temperatura, es decir, cuando usted prende el horno y comienza a calentar esa barra, lo que va a pasar es que la barra se comienza a dilatar. Eh, hasta que logra una temperatura L, perdón, una longitud L a una temperatura T, que por supuesto esa temperatura T obviamente es mayor que T0. O sea, usted inicialmente metió la barra en el horno, eh, ¿cómo se dice? A una temperatura ambiente, ¿verdad? El horno estaba apagado. Enseguida que enciende el horno, ¿verdad? Y hace que la temperatura aumente, ¿verdad? De temperatura ambiente hasta, no sé, 80, 100 grados Celsius, eh, es que ocurre el fenómeno de la dilatación. Ahora, la dilatación como tal es muy, muy pequeña. Es decir, el ojo humano no lo percibe. En el laboratorio de física general 2 hay una práctica que es con una varilla, con varillas de cobre, y se les hace pasar un vapor por dentro de la varilla y lo que se usa es un tornillo micrométrico o un micrómetro, que es como un relojito, no sé si lo han visto, ¿verdad? Y ese relojito, la agujita da varias vueltas y cada vuelta es, por ejemplo, para dar un ejemplo, es 1 milímetro. Entonces imagínense que la cantidad que se dilata es muy, pero muy pequeña. Es decir, el ojo humano no lo percibe. ¿De acuerdo? Entonces ese cambio que usted ve aquí, que yo le puedo llamar delta L, es una cantidad súper pequeña. ¿Ok? Bueno, la evidencia experimental en el laboratorio nos dice que ese cambio en la longitud de la barra es igual a alfa por L0, que es la longitud inicial, por el cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces, este es el cambio en la longitud. El cambio en la longitud es el pedacito, ¿verdad? Digamos que se estiró. Esto que estoy aquí, digamos, sombreando con respecto a esta posición original, ¿verdad? Es como decir, mejor sombreo esto, el pedacito de la barra. ¿Ok? Eso es el delta L. El alfa se llama el coeficiente de dilatación. Ya vamos a hablar de él. Coeficiente de dilatación. El L0 es la longitud inicial o la longitud original antes de que se caliente, ¿verdad? Llamémosle inicial mejor, ¿verdad? ¿Okay? Y el delta T es el cambio de temperatura.
El cambio de temperatura, dijimos la semana pasada, que es final menos inicial. Entonces aquí sería la temperatura a la que se lleva la barra, ¿verdad? Cuando se calienta, menos la temperatura inicial, que es la temperatura, digamos, a la que estaba antes de, ¿verdad? Encender el horno. Entonces vean que la fórmula es bastante sencilla. Ahora, hay que sacarle más información y a eso vamos. El coeficiente de dilatación, ese alfa, es característico de cada material. Si ustedes ven en el libro, hay una tabla en donde le dan varios coeficientes de diferentes materiales. Entre ellos están metales, como por ejemplo el cobre, el aluminio, el hierro, el oro, la plata, y también se han calculado los coeficientes de las aleaciones, ¿ok? Y de otros materiales que no son tan buenos conductores. Es decir, los metales y las aleaciones son buenas conductoras del calor, ¿cierto? Si usted pone una cuchara en un café muy caliente, ¿verdad? Y al rato va y toca la cuchara, ¿qué va a ver? ¿O qué percibe? Que la cuchara está ya muy caliente, ¿verdad? Entonces es porque los metales son muy buenos conductores del calor. Pero hay otros materiales que no son tan buenos conductores del calor, que también ha sido necesario calcular el alfa, el coeficiente de dilatación. Materiales como, por ejemplo, algún polímero, plásticos, madera, ¿verdad? El corcho, ¿verdad? El corcho han calculado el coeficiente, están muy interesados debido a que es el material que se usa para sellar las botellas de vino. ¿Ok? Entonces esas botellas de vino que se producen, ¿verdad? Van a diferentes países, ¿verdad? Con diferentes climas, ¿verdad? Diferentes temperaturas y necesitan que el sello del corcho sea seguro, ¿verdad? Entonces cuando hay cambios de temperatura, el corcho tiene la característica que en lugar de dilatarse, se encoge. ¿Ok? Entonces quieren evitar que hayan, qué sé yo, fugas del contenido de la botella, ¿verdad? Entonces el corcho, aunque no es un material, no es un metal, ¿verdad? También les ha interesado mucho estudiar el coeficiente el de expansión para, para, pues para entender cómo se comporta, ¿verdad? En el proceso de sellado y envasado de las botellas. Entonces, ese coeficiente ya se ha calculado para diferentes materiales. Para dar un ejemplo, digamos, ahí en el libro le dan una tablita y le dicen, por ejemplo, el aluminio, que es un metal. El aluminio, el coeficiente es este. El alfa del aluminio, le pongo de subíndice a L, el símbolo del elemento, ¿verdad? Es 2.4 por 10 a la menos 5. Ese es el alfa del aluminio. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene? Muy importante. Y en esto quiero detenerme un poquito por varios detalles a la hora de preguntas en la plataforma. Las unidades del alfa son grados Celsius a la menos 1. Esas son las unidades. ¿Ok? Pero también pueden ser 2.4 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Entonces, hago la aclaración porque muchas veces el estudiante llega a una pregunta y se confunde. Piensa que es que hay que pasar Celsius a Kelvin, porque se lo dieron en Kelvin y él cuando lo vio en el libro estaba en Celsius. No, no hay que hacer ningún cambio. Es decir, el coeficiente, el valor se mantiene igual, sea que esté en Celsius a la menos 1 o en Kelvin a la menos 1. ¿Por qué? Bueno, si yo despejo el alfa de aquí, vean lo que me queda. ¿Qué sería el alfa? Paso el L0 y el delta T, los paso ¿a dónde? A dividir, ¿cierto? Entonces me queda esto, delta L entre L0 por delta T. ¿Está bien? Y vean que el delta L, que es el cambio de la longitud, está en centímetros. O sea, el cambio de longitud son milímetros, centímetros, metros, no importa, es una unidad de distancia, de longitud. Y el L también es una unidad de distancia. Entonces vean que las unidades de estas cantidades se cancelan y solo me queda el cambio de temperatura. Y la semana pasada dijimos que el cambio en Celsius es lo mismo que un cambio en Kelvin. Entonces, por esa razón,
se van a encontrar en los ejercicios de la plataforma o en el libro. Si leen otro libro, se van a encontrar que algunas veces las unidades están en Celsius a la -1 o en Kelvin a la -1. Es lo mismo, no hay que hacer ningún cambio. O sea, usted usa el coeficiente tal y como se lo dan. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. y esa ecuación sí o sí hay que usarla en Celsius o Kelvin, digamos. Si me dan delta T en Fahrenheit, ¿no puedo usarla así o tengo que...? No, O sí puedo usarla así? es decir, las temperaturas siempre se las van a dar en Celsius. En los problemas de esto, rara vez se lo van a dar en Fahrenheit o en Kelvin. Siempre van a estar en Celsius. Lo que pasa es que algunas veces en la plataforma le dan el alfa en Kelvin y entonces dejan a la persona con la pregunta de si hay que pasar ese coeficiente a Celsius. Y no, simplemente hay que trabajarlo como se lo dan, ya sea en Celsius o en Kelvin. Lo que sí es que, bueno, si uno hace un cambio aquí en Celsius o en Kelvin, tiene que darle lo mismo, ¿verdad? Pero siempre se va a trabajar con Celsius para efectos de la fórmula. Ok, entonces la otra cosa, el otro detalle es que algunas veces en la plataforma le corren, le quitan este punto y no le ponen 2.4, sino que le ponen 24. Entonces quiere decir que aquí sería ¿cuánto? Si aquí queda 24, ¿qué sería aquí? ¿Cómo cambiaría el exponente? Vean que me tiene que dar otra vez -5, ¿verdad? Entonces yo tendría que poner aquí -6. Entonces ya no es 2.4 por 10 a la -5, sino 24 por 10 a la -6. Pero es lo mismo, ¿verdad? Porque esto es 2.4, ¿verdad? Esto es 2.4 por 10 a la 1, ¿verdad? Por 10 a la menos... ¿Cómo es la cosa? Ya me enredé. O sea, algunas veces le quitan el punto y le ponen la cantidad, le ponen el 24, ¿ok? Y entonces aquí cambia el exponente. Si yo le quito el punto aquí, ¿cuál sería el exponente aquí? Simplemente al pasarlo a la fracción decimal tendría que tener los mismos ceros, más bien, si no sería, profe. Sí, entonces si yo lo pongo como 24, ¿cuánto sería ahí entonces? Sería un 6. 0.00024, digamos, y en la otra tiene que tener la misma cantidad de ceros al frente del 24. Ok. Sí, bueno, hay que tener cuidado con eso, de que no le vayan, de que se fijen en la plataforma, que no le estén dando, que no le quiten el punto decimal, ¿verdad? O sea, si se lo dan así, pues hay que tener el cuidado de multiplicar por 10 a la -5, ¿verdad? O sea, porque puede ser que se lo den así 24 por 10 a la -5. Entonces ahí hay que tener cuidado de que esto es 2.4 por 10 a la 1 por 10 a la -5. Si fuera el caso, ¿verdad? Pero entonces que no vaya a ser que no vean el punto, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que le quitan el punto y le cambian el exponente de la base 10, ¿verdad? Entonces también se presta para confusión, ¿verdad? Bueno, esos son detalles, digamos, para efectos de preguntas en la plataforma. La otra cosa es que, digamos, esta ecuación yo la puedo escribir. Bueno, el coeficiente ya les dije que entonces es característico del material, ¿verdad? Es decir, hay una tablita ahí en el libro que le da diferentes coeficientes. No hay que saberlos de memoria. Para efectos de preguntas en la plataforma, le dan el alfa, ¿verdad? Le dicen en el enunciado del ejercicio, le dicen el alfa es tanto. Entonces no hay que sabérselos. Solamente tener el detalle de eso de las unidades y el punto decimal, ¿verdad? Si se lo corrieron. Bueno, la otra cosa es que vean que esta ecuación yo la puedo escribir también así. El delta L yo lo puedo poner como L menos L0 del lado izquierdo. Y del otro lado puedo ponerlo así. Alfa por L0 por T menos T0. O sea, lo único que hice fue que donde están los cambios, los escribí. Y ahora esta L0 yo la puedo pasar al otro lado y sacar la factor común y me queda una ecuación así. 1 más alfa por delta T. Y esta es otra forma de escribir
la ecuación de dilatación lineal. Se puede escribir así o así. ¿Y cómo escribirla? ¿Cómo me sirve más? Bueno, dependiendo de lo que le den en el problema. Porque algunas veces le piden directamente el incremento en la longitud. Cuando le dicen el incremento, cuando usted oiga esa palabrilla, el incremento, se refiere a que calcule el delta L. Pero algunas veces le dice calcule la longitud después de que el material ha sido calentado. Entonces, tal vez sirve más por aquí, ¿verdad? Ok. Ahora, esta ecuación, así como está, vean que es dilatación lineal, es decir, es en una dimensión. Entonces, esa ecuación yo también podría utilizarla, por ejemplo, para un anillo o para un aro, ¿verdad? Hay veces en los problemas le dicen un aro, ¿verdad? Se calienta y entonces, ¿qué pasa con el diámetro? El aro tiene un diámetro inicial también de 0. Entonces, cuando usted calienta el aro, ¿qué va a pasar? Que es como que si hiciera una ampliación, ¿verdad? Como cuando uno le pide en la fotocopiadora que le hagan una ampliación. Le mantiene las proporciones del dibujo, de la figura, pero un poquito más grande. Entonces, si yo caliento un aro, ahora el aro estaba inicialmente a temperatura inicial de 0 y ahora está a temperatura T. Entonces, esa fórmula también sirve para el caso de aros o anillos. Por ejemplo, hay un problema muy común que es que le dicen que se necesita pasar una bola, una esfera, por un aro. Entonces, para que la bola pase por el aro, el diámetro de la bola y el diámetro del aro tienen que ser iguales, ¿verdad? Para que apenas la bola pase por el aro. Entonces, en ese caso, yo puedo cambiar la L por la D y decir que el diámetro va a ser el diámetro inicial por 1 más alfa por delta T. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Es decir, Profe, esto puede... Sí, dígame. ahora que menciona esto del aro y así, digamos, es que, por ejemplo, la barra, ¿verdad? Se estira así, digamos, se estira de lado a lado, digamos. Pero Ajá. aquí en el aro, digamos, sí es válido tomar el diámetro porque yo consideraría que sería la circunferencia, ¿no? La que se estira. O sea, el Eh, delta de la circunferencia, ¿no? Sí, pero digamos, en la barra no es que se estira de lado a lado, sino Bueno, que por lo general la barra está pegada a un soporte, ¿verdad? Y se dilata del otro lado. pero sí, digamos, que yo quiero, digamos, ese anillo, por ejemplo, yo lo parto y lo estiro, me queda como una barra. También usted lo puede cortar y es una barra. La dilatación, el fenómeno de la dilatación es como que si usted pidiera una ampliación en la fotocopiadora. Cuando uno lleva una hoja, ¿verdad? Con una figura y que les dice, quiero que me la amplíen, la dilatación funciona igual. Las proporciones del cuerpo permanecen igual, solamente que es como que si usted lo estuviera viendo en una ampliación. No, sí, pero mi pregunta es, digamos, si yo, digamos, en vez de usar el diámetro ahí para esa fórmula, uso la circunferencia, entonces, y digamos, yo calculo con esa circunferencia nueva el diámetro resultante, me tiene que dar igual que si yo usara el diámetro, así Ah, como sí, usted puso ahí. también, es que depende del problema. Podría ser que le den un problema en donde es conocida la circunferencia del aro. Ese es un problema. Y entonces usted tenga que calcular el diámetro nuevo, ¿verdad? Pero tendría que ver qué datos le dan, porque le tendrían que decir que hay problemas de esos, ¿verdad? De una varilla que se calentó, por ejemplo, y se expande, y luego le dicen en el mismo problema que se dobla en una prensa y que adquiere la forma de un aro. Y entonces hay que calcular el diámetro, el radio. También funciona así. Por eso es que esta fórmula, la L, funciona también para diámetros o para radios, porque es en una dimensión, ¿verdad? Está cambiando la longitud de la barra o está cambiando la longitud de la circunferencia y por tanto el radio o el diámetro. Sí, eso depende de los datos que le den, ¿verdad? Pero sí hay problemas de esos que usted me menciona, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es dilatación lineal. Ok, entonces vamos a pasar de una vez a ver dilatación superficial. La dilatación superficial ahora es en láminas, en extensiones, ¿verdad? Ya no es el aro, sino que ahora puede ser una lámina circular. Por ejemplo, imagínense una tapa de cierto latón, ¿verdad? De cierto material,
una aleación o un metal que se calienta. Entonces, ahora la dilatación, el fenómeno es en 2 dimensiones. Ahora decimos que es superficial. Entonces tengo, por ejemplo, una lámina que tiene ancho A y altura B, ¿ok? Y área a temperatura T0. Y entonces se calienta y ahora vemos que la lámina, voy a hacer una porción como en puntos, una porción como así, ¿verdad? En líneas punteadas. Ok, entonces ahora esto es A más delta A. El delta A es el incremento en el ancho. Y ahora aquí es B más delta B, el incremento en la altura. Y esta porción que ustedes ven aquí, o sea, todo, ¿verdad? O sea, considerando, bueno, corrección, lo que voy a sombrear es el delta A. Ok, toda la extensión después de la dilatación es A más delta A. Es una ampliación, como que si fuera una ampliación en una fotocopia. Ok, entonces el vacilón ahora es que para dilatación lineal, el delta L es alfa por L0 por delta T en una dimensión, ¿verdad? Ahora para el caso superficial, el delta A, adivinen qué es 2 por alfa por A0, el área inicial, por delta T. Entonces vean la similitud entre la dilatación lineal y la superficial, ¿verdad? Es muy parecida, ¿verdad? Solamente que ahora aparece aquí un factor 2 y ya no es el L0, sino que es el, ¿cómo se llama? El área inicial que tenía la lámina, esta de aquí, ¿verdad? Y igual, yo ahora la puedo escribir también así. A igual a 0 por 1 más 2 alfa por delta T, que es muy parecida a esto. Entonces vean que se mantienen, es decir, la ecuación mantiene, digamos, las dimensiones, o ¿cómo lo podríamos decir? Toma en cuenta las dimensiones, ¿verdad? De una a otra, ¿verdad? Entonces ahora el área aquí puede ser pi diámetro cuadrado entre 4 es igual a pi diámetro 0 cuadrado entre 4 por 1 más 2 alfa delta t. Y cancelo el pi cuartos. Y me queda entonces una fórmula similar a esta. D cuadrado es igual a diámetro cuadrado por 1 más, pero adentro es que 2 alfa por delta t. Entonces ya ahora estoy estudiando la dilatación, pero ya no me interesa en una dimensión el diámetro, sino que esa ahora se refiere a qué? A la superficie, al área de la lámina. Suponiendo que es una lámina circular, ¿verdad? Entonces por ahí hay ejercicios de eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que es de este tipo, que es una lámina que hay que hacerle un hueco, ¿verdad? Hay que cortarla para que pase una esfera. O sea, la esfera tiene que pasar por el orificio de la lámina. Entonces, los diámetros tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar esta ecuación en ese caso. O sea, es un problema que le dan ahí, una lámina, ¿verdad? Y tienen una bola, una esfera. Le dan la esfera de la bola y le dan la esfera de la lámina. Perdón, le piden el diámetro del orificio que hay que hacerle a la lámina. ¿Ok? De manera de que uno es un poquito menor que el otro. ¿Para qué? Para que el que se caliente se dilate y permita que la bola pase. ¿Está bien? Entonces el diámetro de la lámina, por lo general, a temperatura ambiente, tiene que ser menor, para que cuando uno caliente la lámina, se dilate y permita que la bola pase ajustada por ahí, ¿verdad? Y cuando pasa ajustada es porque ambos diámetros son iguales. Bueno, eso es dilatación superficial. Si quieren pasamos a ver volumétrica de una vez para hacer un problema. Entonces ya hemos visto la lineal y la superficial. Vamos ahora al caso volumétrico.
En el caso volumétrico, pues es muy común en la dilatación volumétrica, es muy común en los instrumentos de química, ¿verdad? Que ustedes han usado también en el laboratorio de química general, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de una probeta, ¿verdad? Algún recipiente que, por ejemplo, una probeta, ¿verdad? Que se llena, ¿verdad? Y entonces, es posible que el líquido se derrame, ¿verdad? Porque en este caso se dilata el recipiente, ¿verdad? Que por lo general es vidrio, y se dilata también el líquido que está dentro del recipiente, que puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser lo que tengan ahí adentro, ¿verdad? Entonces, en la dilatación volumétrica hay que considerar que se dilata el recipiente y también se dilata el contenido que está dentro del recipiente. Entonces, aquí es común, por ejemplo, los problemas de derrames, qué sé yo, que había un recipiente que estaba lleno hasta el tope, ¿verdad? Y que lo calientan de manera de que el líquido comienza a derramarse, ¿verdad? En este caso, en dilatación volumétrica, los líquidos se dilatan más rápido que los sólidos, o sea, que el recipiente que lo contiene, y por eso es que se derrama, ¿de acuerdo? Entonces, una pregunta común es esa, ¿verdad? En la plataforma, ¿cuánto se derrama en una probeta, ¿verdad? Que estaba llena hasta el tope, si se elevó la temperatura desde 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Entonces, hay que calcular ese derrame, ¿no? El derrame es lo que se rebalsa, como dice la gente, ¿verdad? Lo que se sale. ¿Ok? Entonces, la cristalería que se usa en química y en farmacia, ¿verdad? Por ejemplo, todos los laboratorios, ¿verdad? Ese vidrio Pyrex que se usa es a prueba de dilataciones, ¿verdad? Es decir, fue, digamos, sintetizado pensando en el fenómeno de la dilatación, ¿verdad? Porque en química hay que calentar muchas cosas. Ustedes recordarán, si ya han tomado los laboratorios de química, que hay que estar calentando continuamente cosas, ¿verdad? Con el famoso mechero Bunsen, ¿verdad? Entonces necesitan que la cristalería sea a prueba de dilataciones, ¿verdad? Para evitar precisamente derrames, ¿de acuerdo? Entonces ese vidrio especial del Pyrex, pues fue sintetizado pensando en eso. Ok, entonces esa es la dilatación volumétrica. Y entonces vean ahora la fórmula de dilatación volumétrica. Voy a volver a escribir la lineal. Delta L es igual a alfa, L0, delta T. Esa es lineal. ¿Cuál era la superficial? Delta A es igual a 2 alfa, A0, delta T. ¿Cuál creen ahora que es la volumétrica? Voy escribiéndola. Delta V, que es lo que se derrama, ¿verdad? Es igual a ¿quién? A 3 alfa por B0 por delta T. Entonces vean la simetría de las ecuaciones, ¿verdad? Una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 3. Entonces aquí está el alfa y aquí están las cantidades iniciales antes de que ocurra el fenómeno de la dilatación. Solamente que ahora, en el caso de la dilatación volumétrica, a este 3 alfa ya no le llaman 3 alfa directamente, sino que lo van a encontrar en el libro con el nombre de beta, B0 por delta T. Y ese beta también está en la tabla de coeficientes. Ahora ese se llama el coeficiente de expansión volumétrica. Entonces ahí en el libro le dan los beta de diferentes líquidos. Por ejemplo, le dan el beta también, de sólidos también, ¿verdad? El aluminio también le dan el beta. Simplemente es multiplicar el alfa del aluminio por 3, ¿verdad? Pero también le dan el beta de líquidos, como por ejemplo etanol, glicerina, mercurio. Por ejemplo, vean el caso del mercurio. El beta del mercurio, el beta Hg, con el subíndice de mercurio, ¿verdad? Hg, el beta del mercurio, ahí le dicen que es 18 por 10 a la menos 5. Ven, este es un caso en donde el que yo les digo que no le ponen el punto decimal. Ok, entonces ya pasa por ahí que
uno haciendo la pregunta en la plataforma, le pone el punto. Y entonces, claro, ya le va a dar otra cosa, ¿verdad? Entonces tenga cuidado que si se lo dan así, a la hora de manipularlo con la calculadora, ¿verdad? Que no vaya a correr un lugar decimal, como explicaba uno de ustedes ahora, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué unidades tiene el beta? El beta también es Celsius a la -1, ok, o Kelvin a la -1. Cualquiera de las unidades. No hay que convertirlo, no hay que hacer ninguna conversión. Si se lo dan en Celsius a la -1, lo trabaja así. Y si se lo dan en Kelvin a la -1, lo trabaja así. ¿De acuerdo? No hay que hacerle ningún cambio. Solamente fijarse en que tener cuidado de que usted no le vaya a poner un punto decimal, ¿verdad? Sin no tenerlo, ¿verdad? Eso es todo. ¿Ok? Bien, entonces les decía que en el libro le dan también los beta de algunos materiales. Por ejemplo, el aluminio sería multiplicar el 3 por el alfa del aluminio. O sea que si usted conoce el alfa del material en particular, lo multiplica por 3 y ya tiene el beta de ese material. ¿Ok? Y los de los líquidos también se los dan, como por ejemplo el del mercurio, es muy usado, y otras sustancias que también se usan mucho en el laboratorio, por ejemplo, glicerina, alcohol, turpentina. Hay varias sustancias que son de uso común en el laboratorio, ¿verdad? Pero entonces, para efectos de un problema, pues usted tiene que conocer el beta, ¿verdad? Es decir, se lo tienen que dar o le tienen que dar los datos en el problema para que lo calcule. O sea, algunas preguntas en la plataforma son calcule el coeficiente, ¿ok? Pero le van a dar los datos para que usted lo pueda despejar de la fórmula, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las tres ecuaciones entonces. Aquí está, digamos, resumido el tema de dilatación, de expansión térmica, ¿ok? El caso lineal, ¿verdad? La expansión lineal, la expansión superficial y la volumétrica, ¿ok? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer un problema, jóvenes, para aplicar esto. Profe, Sí, dígame. ahora que, digamos, que en el cambio de volumen, yo también podría, por ejemplo, si fuera una esfera o así, yo podría relacionarlo también con un cambio de área de la esfera por fuera o así. Sí, bueno, más bien sería con un cambio de volumen. No sé, pero digamos, si el volumen cambia, por ejemplo, la esfera aumenta, entonces el área superficial también aumenta. Entonces también podría preguntarme cosillas así, ¿verdad? Como, Sí, claro, claro, por ah, supuesto. Sí, digamos, usted dice que si el volumen aumenta, el área de la esfera también, por supuesto. sí, 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 entonces ahí cuidado, no confundir el área de la esfera, que es 4πr cuadrado, con el volumen de la esfera, ¿verdad? Esa es otra cosa. ajá, Qué dicha que me lo dice para hacer una lista, ¿verdad? Antes de, porque esto, aunque parezca, digamos que se supone que ya es conocido, ¿verdad? Siempre, pues, se presta para confusiones para efectos de preguntas. Aprovecho para, ya que usted hace la acotación, la circunferencia es 2pi por r, ¿verdad? El área del círculo es pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4. El área de la esfera es 4pi r cuadrado. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi r a la 3. Entonces, vean que todas esas tienen pi y todas tienen r, ¿verdad? Y pues sí, eh, tenerlas ahí a mano, ¿verdad? O sea, distinguir, ¿verdad? Ese es el perímetro del círculo, ¿verdad? Que se llama la circunferencia. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Sí, si cambia el volumen, definitivamente va a cambiar el área de la esfera, pero habría que ver qué problema, ¿verdad? Habría que ver qué problema le presenta esa situación, pero ajá, lo puede pero haber, ¿verdad? Le da los digamos, es datos, que, ajá, digo yo, digamos que me dan una esfera ahí rellena, como sea, no importa. La verdad es que me dicen, ¿cuál es, digamos, o cómo cambia el área respecto a tal cambio de temperatura? Digamos, yo tendría que primero calcular el cambio de volumen para después sacar el área con la fórmula
4 pi r cuadrado, o podría usar la fórmula del cambio de área directamente. Probablemente en un problema de esos tenga que usar primero el delta V, la dilatación volumétrica, para de aquí sacar el radio con los datos que le den. Y con ese radio calcular entonces el área, si fuera algo así, ¿verdad? Por lo general uno en estos problemas arranca usando el problema del, o sea, la fórmula como tal. Y con eso tiene que de ahí sacar algo para lo que le están pidiendo, de este caso que usted está diciendo, ¿verdad? Aunque ahora mismo no recuerdo uno en particular en donde haya un problema de una área involucrada, un área de una esfera, pero, pero usted me lo dice y sí, podría ser, ¿verdad? Es decir, podría aparecer un problema de esos. Pero, es decir, habría que ver los datos, ¿verdad? Para ver por dónde uno se tira primero, ¿verdad? Pero por lo general hay que usar primero la fórmula de dilatación, para de ahí ir a ver qué más puede uno sacar, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, vamos a hacer un problemita, unos problemitas de este material. La dilatación, como les decía, tiene una cantidad enorme de aplicaciones en ingeniería, ¿verdad? Desde ingeniería eléctrica, mecánica, civil, ¿verdad? Es decir, eh, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los ingenieros especializados en estructuras, ¿verdad? Diseño de puentes y toda esa cosa, son expertos en dilatación, ¿verdad? Porque tienen que considerar todo eso a la hora de los ajustes, ¿verdad? Y los diseños que van a hacer, ¿verdad? Entonces tienen que manejar muy bien esto, ¿verdad? Ok. Voy a leer este problema. Dice que se tiene una varilla de aluminio que mide 2 voy a poner los datos, una varilla de aluminio que mide L0 2.996 centímetros de diámetro. Y es diámetro aquí. 2.996 centímetros de diámetro. Dice, y un anillo de cobre. Entonces esto es aluminio, ¿verdad? Ahorita lo vuelvo a leer. Y un anillo de cobre con un diámetro de 3 centímetros. ¿Ok? Dice, ambos a una temperatura de 25 grados Celsius. A la temperatura, digamos que inicial. Y entonces le dice, determine la temperatura común a la que se deben enfriar los dos materiales. Aquí también no solo es calentar, puede ser enfriar, ¿verdad? O sea, un cambio de temperatura produce una contracción, ¿verdad? Ya sea una disminución o un aumento. Entonces, a la que se deben enfriar los dos materiales para que el anillo apenas se deslice en la varilla. ¿Ok? Y entonces le dan el alfa de cada uno de ellos. El alfa del aluminio, 24 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? Celsius a la menos 1. Y le dan el alfa del cobre, que es 17 por 10 a la menos 5. Celsius a la menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a volverlo a leer. Dice, se tiene una varilla de aluminio que mide 2.996 centímetros de diámetro y un anillo de cobre con un diámetro de 3 centímetros. ¿Okay? Entonces están a 25 grados Celsius. Determine la temperatura común
a la que se deben enfriar los dos materiales para que el anillo apenas se deslice en la varilla. O sea, se tienen que enfriar de manera de que el diámetro del anillo, ¿verdad? Apenas pase por la varilla. Vean que el diámetro del anillo es 3 centímetros, ¿verdad? Y el de la varilla es 2.996. O sea que el anillo es un poquitito más de más diámetro, ¿verdad? Ok, entonces le está diciendo la temperatura común para ambos. Entonces, para que el diámetro, la condición aquí, para que el diámetro apenas, para que el anillo apenas se deslice por la varilla, ¿cuál debe ser la condición? Los diámetros tienen que ser ¿cómo? Iguales. Tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces yo puedo partir de esta fórmula. El cambio en el diámetro tiene que ser el alfa por el diámetro inicial por delta T. Y de aquí yo sé que el diámetro es el diámetro inicial por 1 más alfa delta T. Y esto tiene que ser igual. Entonces el diámetro final del aluminio, por decirlo de alguna manera, no sé si están de acuerdo con esa notación, tiene que ser igual al diámetro final del cobre. Final me refiero a cuando se lleva a la temperatura T que me están pidiendo. Okay, entonces aquí yo tendría el diámetro inicial del aluminio por 1 más el alfa del aluminio por el delta T, que sería T menos 25 grados. Tiene que ser igual a ¿quién? Usando esto, al diámetro inicial del cobre por 1 más, alfa del cobre por T menos 25 grados Celsius. Y ahí sería colocar los datos. ¿Hay alguna pregunta de esa igualdad? Esto es un igualable. Y poner los datos. El diámetro del aluminio es 2.996. No le voy a poner unidades para no escribir tanta cosa. El alfa es 24 por 10 a la menos 6 por T menos 25 igual al diámetro del cobre, que son 3 por 1 más el alfa del cobre, que son 17 por 10 a la menos 5 por T menos 25. Y hacer las operaciones, ¿verdad? Es una ecuación lineal, ¿verdad? Con una sola incógnita. Y entonces, despejarlo. La incógnita es la T, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría que multiplicar esto por 1, esto por esto, ¿verdad? Esto por esto. O despejar la ecuación antes de. Esa es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo despejo la ecuación de aquí, el delta T sería el diámetro inicial del aluminio menos el diámetro inicial del cobre. Y abajo sería el diámetro inicial del aluminio por el alfa del cobre menos el diámetro inicial del cobre por el alfa del aluminio. ¿Verdad? Y aquí sería 2.996 menos 3 entre, y abajo sería 3 por 24 por 10 a la menos 6 menos 2.996 por 10 a la, por 17 por 17 por 10 a la menos 5. O sea, despejar la ecuación, ¿verdad? Algebraicamente,
o hacerlo aquí con los números, ¿verdad? Yo siento que es mejor despejarlo algebraico, ¿verdad? Porque es decir, la expresión algebraica le da más información del problema en términos de qué puede pasar si le hacen otra pregunta. Pero ya eso depende de cada problema, ¿verdad? Algunas veces es mejor de una vez sustituir ahí y ya vámonos, ¿verdad? Tener cuidado simplemente con el álgebra. Bueno, ese delta t a mí me da, ese delta t a mí me dio menos 189.9 grados Celsius. ¿Ok? Y entonces esto es final menos inicial, o sea, t menos 25 grados Celsius. Entonces el t final tiene que ser menos 164.9 grados Celsius. O sea, vean la temperatura, ¿verdad? Hay que bajarlo a menos 165 grados Celsius. Esa es una cantidad excesivamente fría, ¿verdad? Para hacer que el anillo se contraiga, ¿verdad? Y pase apenas ajustado por la varilla. Pero vean las dimensiones, ¿verdad? O sea, el aro es 2.996, perdón, la varilla, y el anillo son 3 centímetros, ¿verdad? O sea, la diferencia ahí es mínima, ¿verdad? Y vean la temperatura a la que hay que bajarlo, ¿verdad? A la que hay que enfriarlo para lograr que pase, como dicen, ajustadito, ¿verdad? Apenas por el aro, digo, por la varilla. ¿Alguna pregunta a este problema? Bien. Bueno, vamos a hacer otro, entonces, no hay dudas. O sea, en estos problemas de dilatación siempre hay que poner una condición al problema. O sea, cuando digo una condición, hay que ayudarse de algo en el problema. Por ejemplo, aquí teníamos que ver eso, ¿verdad? De que el aro tiene que pasar ajustado por la varilla. Entonces, la condición es que los diámetros son iguales. Entonces, en estos problemas siempre hay algo que necesitamos ver, ¿verdad? Para plantear la ecuación. Vamos a hacer otro. Profe, Sí, dígame. tengo una pregunta con respecto a las temperaturas, así, digamos que para yo poder decir que algo tiene el doble de temperatura que el otro, tengo que pasar a Kelvin, sí o sí. Para decir que tiene el doble de temperatura. Ajá, o la mitad o así, De ahí, o ahí alguna sería relación. usar 2T o T medios. No digamos, pero digamos, hablando, digamos, que tengo 100 grados, algo a 100 grados, y le quiero aumentar al doble de temperatura. Tengo que pasarlo a Kelvin y después multiplicarlo por 2. No, no, no. No, 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 si usted tiene la temperatura en Celsius y le piden el doble, es el doble de eso en Celsius. ah, bueno. Sí, sí, no hay que cambiarlo a ninguna otra escala. O sea, simplemente es general, ¿verdad? Si usted tiene T y lo triplica, lo que le queda es 3T, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, entonces, eh, vamos a ver este otro caso. Este caso es un problema de ahí de la plataforma. Lo tomé de ahí directamente. Son dos barras que están separadas. O sea, hay un espacio entre ellas aquí, como una rendija, ¿verdad? De 1 milímetro. Y las barras, déjenme ver si tienen. Y una es de 20 y la otra es de 30. O sea, que es algo así, como que esta es la de 20
y esta es la de 30, algo así. Bueno, el dibujo obviamente está a mano, ¿verdad? Voy a leerlo. Dice, un dispositivo médico usado para manejar muestras de tejido tiene dos tornillos metálicos, uno de 20 centímetros, ¿verdad? Y otro hecho de latón, y el otro de 30 centímetros. Y otro de 30 centímetros hecho de aluminio. ¿Ok? Dice, existe un espacio de 1 milímetro entre los extremos de los tornillos, que están a 22 grados Celsius. Entonces, la pregunta que le hacen es, ¿a qué temperatura se tocarán los dos tornillos? O sea, ¿a qué temperatura ese espacio se cierra o se juntan, se tocan, ¿verdad? Y le dan el alfa de latón, por un lado, le dicen que el alfa de latón es 18.9 por 10 a la menos 6, y el alfa del aluminio, que ya lo hemos dicho por aquí, ¿verdad? Es 23, aquí lo usan como 23 por 10 a la menos 6. En la tabla está como 24, ¿verdad? Pero de aquí le pusieron 23. Entonces usamos el que está ahí en el enunciado. Estos son los famosos pines, creo, ¿verdad? Que usan para cuando alguien se quiebra o algo así, ¿verdad? No sé si los han visto, ¿verdad? Se los meten ahí en la rodilla, ¿verdad? Y entonces lo atornillan, ¿verdad? Ok, necesitamos calcular para qué temperatura esos dos extremos se tocan. Entonces, claramente es un problema de dilatación lineal, ¿verdad? Porque se trata de varillas o de barras. La cosa es ahora cuál es la condición que le tenemos que poner al problema para resolverlo. Sabemos que es dilatación lineal, entonces yo comienzo escribiendo esto. Solución, sé que tengo que usar esta fórmula. Delta L es igual a alfa por L0 por delta T. Pero ¿qué condición le tendría yo que poner al problema para poder encontrar esta temperatura? ¿Qué creen Profe, ustedes? Sí, dígame. sería como que delta L de latón más delta L de aluminio sea igual a 1 milímetro. Correcto. Correctamente, como usted lo acaba de decir. Claro, cuando ambos se calientan, ¿verdad? O se cambia la temperatura, el proceso de dilatación es simultáneo, ¿verdad? Se dilatan tanto el latón como el aluminio. Entonces, el 1 milímetro tiene que ser la dilatación del latón más la dilatación del aluminio. Eso es. ¿Ok? Y pues de ahí lo que sigue es poner los datos, ¿verdad? Aquí es 1 milímetro, ¿verdad? Puse 1 metro. Y los datos del problema es 1 milímetro, ¿verdad? Ok. Entonces, 1 milímetro aquí sería... mm, déjeme ver si hay que pasarlo a metros eso. Bueno, hay que pasarlo a centímetros porque vean que las longitudes de las barras están en centímetros. Entonces aquí 1 milímetro hay que pasarlo a centímetros. Entonces sería 0.100 centímetros o 0.1, ¿verdad? Okay. Y esto sería igual al alfa de latón. ¿Cuál es el alfa de latón? 18.9 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Multiplicado por la longitud original o la inicial 20 por el delta T que es T menos 22. Más el alfa del aluminio que es 23 por 10 a la menos 6 multiplicado por la longitud del alambre que son 30 por T menos 22. Esa sería la ecuación. Pero ven que aquí hubo que ponerle una condición para resolver el problema.
porque si no, no sale, ¿verdad? Sabemos que es dilatación lineal, pero hay que hacerle algo al problema antes de arrancar, ¿verdad? Y ya esto es una ecuación lineal, ¿verdad? Una ecuación con una sola incógnita. Y aquí es el álgebra, multiplicar esto, por esto, ¿verdad? Y despejar la t. ¿Ok? Se los voy a dejar a ustedes para que hagan esa álgebra. Esa temperatura es 115 grados Celsius. ¿Sí? Entonces vean que hay que llevarlo por encima de 100 grados Celsius, ¿verdad? Para sellar ese espacio, ¿verdad? Que es 1 milímetro. Pero 1 milímetro es una cantidad, ¿verdad? Que cuesta inclusive distinguirla a ojo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer ahora uno de dilatación volumétrica. Este problema es de dilatación volumétrica, el caso de delta V. El problema dice así, dice que se trata de un matraz de vidrio. Cuando le hablan de un matraz es como un balón, ¿verdad? Un recipiente de esos que usan en química, ¿verdad? Un matraz de vidrio con volumen de 1000 centímetros cúbicos. Está a 0 grados Celsius. ¿Ok? Y se llena al tope, o sea, hasta arriba, con mercurio a esta temperatura. Se llena con mercurio también a 0 grados Celsius. Entonces hay que imaginarse eso, ¿verdad? Tal vez eso ayuda un poco. No sé, es un recipiente y se llena hasta aquí arriba. Esto es vidrio a 0 grados Celsius. Y adentro tiene mercurio que también lo tenían a 0 grados Celsius. ¿Ok? Y este es el nivel, ¿verdad? Este es el menisco que llaman, que está prácticamente al borde de las dimensiones del matraz. Entonces dice, cuando el frasco y el mercurio se calientan, o sea, ambos, obviamente, se calientan a 55 grados, se derraman, el derrame es ¿cuánto? 8.95 centímetros cúbicos de mercurio. Dice, si el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio es 18 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1, calcule el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. O sea, le están diciendo, halle el alfa del vidrio. ¿Okay? Lo leo nuevamente, dice un matraz de vidrio con volumen de 1000 centímetros cúbicos a 0 grados Celsius, se llena al tope con mercurio a esta temperatura, o sea, a 0 grados Celsius. Dice, cuando el frasco y el mercurio se calientan a 55 grados Celsius, se derraman 8.95 centímetros cúbicos de mercurio. Si el coeficiente de expansión volumétrico del mercurio es 18 por 10 a la menos 5, calcule el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. Y no es así de fácil como hacer esto, ¿verdad? Porque hay gente que llega y hace esto. Beta igual 3 alfa, ¿verdad?
Y no es así de fácil, ¿verdad? Si fuera así de fácil, el problema sería muerto de risa, ¿verdad? Entonces, no necesariamente hay que hacer eso. O sea, no hay que hacer eso, de hecho. Aunque sí están relacionados por eso, ¿verdad? Por esa ecuación. Bueno, entonces, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Profe, Perdón. podemos comenzar diciendo que, por ejemplo, el alfa del vidrio es igual a beta tercios. Y entonces después usar la fórmula, pero en vez de sacar alfa, sacamos beta y después lo dimos entre 3. Es que, digamos, obviamente se va a expandir tanto el mercurio como el vidrio, ¿verdad? Ajá, pero se expande más rápido el mercurio, puesto que se derrama. Sí, sí, se derrama. Entonces, la cosa es esta, digamos. Yo puedo trabajar con el beta de los dos, digamos, en las fórmulas. Nada más que primero digo que, bueno, sí, yo trabajo con los betas. Y al final, cuando ya descubro el beta del vidrio, de vidrio 3 se llama el alfa. Ok, pero entonces aquí la condición sería que el derrame 8.95 tiene que ser Es la diferencia de... el delta V del mercurio Ajá. menos el delta V del vidrio. No más, ¿verdad? Porque el error es que dicen que el derrame de ambos es la suma y no, es la diferencia. Es la diferencia de esos deltas. Eso es lo primero que hay que ver aquí. Cuando le dan problemas de estos, de cosas que se derraman, el 8.95, que es lo que le dice que se derrama, es la diferencia de ambas dilataciones. Pero la del aluminio, la del líquido va primero, porque se dilata más rápido el líquido, puesto que se sale del recipiente, ¿verdad? Entonces de ahí yo lo que hago es que calculo, y entonces ya yo puedo calcular el delta del delta V del mercurio, porque el delta V del mercurio es el volumen inicial por el beta del mercurio por el delta T. ¿Y el volumen inicial cuánto es? Dice que se llenó hasta el tope. El volumen del mercurio son 1000 centímetros cúbicos. El beta son 18 por 10 a la menos 5. Y el delta T son 55 menos 0. Ese delta V a mí me da 9.9 centímetros cúbicos. Y ahora ya yo de ahí puedo sacar el delta del vidrio, porque el delta del vidrio es el 8.95. ¿Cómo es la cosa? Despejándolo de aquí, ¿verdad? Sería el delta V del mercurio menos 8.95, ¿verdad? Entonces el delta V del vidrio es el del mercurio 9.9 menos 8.95. Y eso me da 0.95 centímetros cúbicos. 0.95. Y con eso, bueno, y aquí vean que yo puse aquí el alfa del vidrio. Y bueno, realmente lo que me está pidiendo es el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio, el beta del vidrio, ¿verdad? Bueno, también puedo no dar el alfa, pero lo que me están pidiendo es el beta. Entonces ya con esto yo digo 0.95 tiene que ser igual al beta del vidrio por el volumen inicial del vidrio, que es el volumen del matraz, por el delta T. ¿Ok? Y entonces de aquí voy a borrar aquí. Ya simplemente lo sustituyo. Sería 0.95 es igual a beta del vidrio, que es la incógnita, por el V0, que es 1000, 10 a la 3, por el delta T, que son 55 menos 0. Y de aquí saco el beta del vidrio. El beta del vidrio es entonces 17 por 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1. Y si me hubieran pedido el alfa, ahora sí. Yo sé que beta es igual a 3 alfa. Y entonces el alfa del vidrio, ahora sí puedo hacer eso, ¿verdad? Coger 17 por 10 a la menos 5
y dividirlo entre 3. Y ahí tendría el alfa del vidrio. Que sería 567 por 10 a la menos 5. Pero en el problema me pedían el beta, ¿verdad? O sea que ya aquí con esto ya estábamos, ya habíamos obtenido la respuesta. Bueno, así era como usted lo estaba razonando. Ahora, y usted que me dijo ahora, ¿era así Que o? yo, Sí. no sé si que hiciéramos el cambio de los volúmenes y de ahí podíamos sacar ya la beta ahí como dice usted. Ajá, ajá. Nada Sí, más que a mí me dio 1,72 por 10 a la menos 5, no sé qué tendremos. ¿cuánto le dio? Es que me da 1,72 por 10 a la menos 5. Pero es que es lo mismo, ¿no? Es 17 por 10 a la... Es que Seguro usted del tiene torno. 17, ¿usted cuánto puso? Yo puse 17 por 10 a la menos 5. Sí, es que sí, lo tenemos, es que tenemos un 10 a la, o sea, un por 10 de diferencia. Ah, ya. Eh, déjeme revisar, a ver. Uy, tiene razón. Ve, esos son los errores que uno comete. Tiene toda la razón. Aquí es 1.7. Ahora sí, ¿verdad? Ya coincide con lo suyo. Sí, 1.72, 1.7. Ven que eso del punto lo confunde a uno, hay veces. Entonces hay que fijarse bien, ¿verdad? Cuando lo mete en la calculadora que no, es decir, que no se coma ese espacio decimal como me lo acabo de comer yo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, eh, en un momento a ver si... voy a hacer uno más que tiene que ver con superficie, es decir, para tener aunque sea uno de cada cosa, ¿verdad? De estos problemas hay unos bastante más complejos, ¿verdad? Tienen más procedimiento, pero pues igual los de la plataforma pues, se supone que son enunciados más cortos, ¿verdad? Pero de estos problemas hay unos que sí, que llevan más trabajo, que son más como para una pregunta de un examen de desarrollo, ¿verdad? Entonces, no quiero hacer tampoco problemas muy largos de esto porque, pues, la idea es que se parezca a lo que le sale a usted lo que le sale a ustedes en las preguntas, ¿verdad? Este que vamos a hacer es de dilatación superficial. Eh, es el que les decía ahora, creo que se los comenté. Es como una lámina y hay que pasar una esfera. Bueno, el problema dice una bola de latón que tiene un diámetro de 25.010 milímetros, latón. Dice reposa a temperatura ambiente sobre un agujero con un diámetro de 25 milímetros.
practicado en una placa de aluminio o en una lámina de aluminio. ¿Cómo lo muestra la figura? La bola y la placa se calientan uniformemente en un horno, de tal forma que ambas están a la misma temperatura en todo momento. Determine la temperatura común a la que la bola pasa justo a través de la placa. La temperatura a la que la bola pasa a través de la placa. Y le dan los alfas. El alfa de latón es 19 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Y el alfa del aluminio, aquí lo usan como 22 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. En el libro está como 24. En el problema que hicimos ahora nos dieron 23. Es decir, es que esto, si consultan tablas, cambia un poco, ¿verdad? Bueno, entonces la idea es esa, ¿verdad? Que la bola está sentada sobre el orificio, pero no pasa porque el diámetro de la bola es un poquitito más grande que el diámetro del aluminio, que el de la rueda. Entonces, pues se necesita calentar ambos para que este material, la lámina, se dilate y permita que la bola apenas pase. Entonces, nuevamente hay que poner una condición, ¿verdad? Pero pues ya ustedes la conocen del primer problema que hicimos, ¿verdad? La condición que habría que ponerle ahí es que los diámetros tienen que ser iguales, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, en este caso también lo podemos ver en términos de las áreas, ¿verdad? En el caso del latón, el área es pi, diámetro del latón, entre 2 al cuadrado, por 1 más 2 alfa del latón por delta t. Y esto tiene que ser igual a pi, diámetro del aluminio, entre 2 cuadrado, por 1 más 2 alfa delta t. Ok. Y también yo creo que se puede hacer así, no viéndolo en 2 dimensiones, sino viéndolo en una dimensión. Yo también podría, ese no lo he hecho, se los dejo para que ustedes lo hagan, y es diámetro del latón por 1 más alfa del latón por delta t, debe ser igual al diámetro del aluminio por 1 más alfa delta t. Okay. Entonces habría que probar por aquí, en una dimensión. Pero yo lo hice por aquí, suponiendo que las áreas tienen que ser las mismas, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que el área final del latón tiene que ser igual al área final del aluminio, ¿verdad? Y vean que aunque la esfera es una bola, no estoy suponiendo el área total, la extensión de la esfera como tal, sino lo que estoy viendo es el corte transversal, ¿verdad? Es decir, si estamos debajo del orificio, usted lo que va a ver es una circunferencia, ¿verdad? O un círculo, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí un error sería usar el área de la esfera, ¿verdad? 4πr cuadrado, porque lo que yo necesito es que pase, digamos, el área del círculo, ¿cierto? Entonces, pues yo lo hice por aquí. Entonces, por ahí se cancelan estos pi con este 2 al cuadrado, ¿verdad? Y despejé el delta t. Y ese delta t a mí me quedó diámetro del latón al cuadrado menos diámetro del aluminio al cuadrado entre 2 por diámetro del aluminio al cuadrado, alfa del aluminio menos diámetro del latón, alfa del latón. Ese es el delta t. Y luego lo que hago es delta t es igual a t final menos t inicial, ¿verdad? Y la t inicial me la dieron. Me dijeron que estaban ¿a cuánto era?
a temperatura ambiente y no la dan. O sea, había que suponerla. Ya me acordé, en ese problema no la dieron. Y entonces todo el mundo preguntaba que si eran 20 o 25. Bueno, aquí dijeron que usaran 20. Se debería dar, ¿verdad? Porque uno no sabe si es 20 o 25. Entonces hay que darla, ¿verdad? Entonces el delta T a mí me dio 134.04 grados Celsius. Entonces, despejando de aquí la temperatura a la que hay que calentar los dos objetos juntos es de 154. 154.04 grados para que la esfera pase por el, para que la lámina se dilate y permita que pase la esfera. Bueno, Profe, y dígame. eventualmente, si por ejemplo, en ese caso, el alfa del latón fuera mayor que el alfa del aluminio, nunca pasaría. Eh, si fuera mayor. Sí, digamos, aquí le está diciendo que por los valores de los coeficientes uno se da cuenta también qué material se dilata más rápido. Entonces vea que le está dando el de latón, le está diciendo que la esfera es de latón porque el aluminio se dilata más rápido. Entonces cuando ambos se calienten, ¿verdad? Cuando ambos materiales se calienten, esto se va a dilatar, el aluminio se dilata más rápido que el latón, ¿verdad? De lo contrario, si el de latón fuera mayor, el latón se dilataría más rápido y cuando se calientan nunca pasaría por el orificio. Sí, una pregunta podría ser que si algún día eso va a pasar ahí o no, entonces Sí, sí, solamente que no, fuera menor. los problemas están, digamos que como son problemas, digamos, tomados de la realidad, ¿verdad? Pues, es decir, el problema ya está tomando en consideración que un material se va a dilatar más rápido que el otro y por lo tanto, entonces el mercurio se derrama, ¿verdad? O la bola esta del latón pasa por el orificio. Es decir, ya los problemas están pensados, es decir, están redactados de tal manera de que ya saben el fenómeno que va a ocurrir, ¿verdad? Ok, bueno, entonces esto es dilatación, jóvenes. En lo que me queda de tiempo, voy a pasar, me quedan 20 minutos, voy a pasar a el último tema del capítulo de temperatura, que es el tema de la descripción macroscópica de un gas ideal. Entonces, nosotros aquí en termodinámica vamos a trabajar con los gases ideales eh, para describir el comportamiento de estos gases en algunos sistemas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el gas ideal. El gas ideal. Para estudiar un gas ideal vamos a usar lo que se llaman las propiedades macroscópicas. Esa palabra macroscópicas en este tema implica que esas propiedades son variables que se pueden medir directamente en el laboratorio. A eso se refiere la palabra macroscópico. Es decir, que uno puede medirlo en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, qué sé yo, en el laboratorio uno puede medir temperatura. Utiliza un termómetro, ¿verdad? Puede medir volumen, porque conoce el volumen del recipiente donde está el gas contenido.
sea, usted sabe el volumen del recipiente y puede medir la temperatura porque tiene un termómetro. ¿De acuerdo? Y también presión, porque tiene un manómetro para medir esa presión. Entonces, esos son propiedades macroscópicas, las propiedades que son susceptibles de medición directa en el laboratorio. Y sus sentidos le ayudan a percibir los cambios. O sea, usted usa un termómetro y puede hacer la lectura de la temperatura, o tiene un manómetro a mano y puede registrar o se da cuenta cuál es el valor de la presión manométrica en ese contenedor y conoce el volumen del contenedor. Entonces a esto le llaman variables macroscópicas o variables macro. ¿Ok? O sea, no nos interesa nada de la parte, ¿cómo se dice?, de la estructura atómica del gas. Ya sabemos que está compuesto por moléculas, ¿verdad? Y que hay fuerzas de interacción entre esas moléculas, pero ahora eso no nos interesa. Solo nos interesa lo que podemos ver y medir directamente en el laboratorio. ¿Ok? Bien, entonces, pues resulta que hay una ecuación que se llama la ecuación del gas ideal, que es con la que vamos a estar trabajando aquí en el laboratorio, perdón, en la clase. Entonces, esa ecuación del gas ideal se escribe así: el producto P por V es igual a NRT. Esa es la ecuación del gas ideal. Un gas ideal se le llama así porque también es un gas diluido. Está diluido. ¿Qué quiere decir que esté diluido? Las presiones son bajas y la densidad es baja. ¿Ok? Entonces, quiere decir que las partículas están muy separadas, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista atómico. Pero ahora, pues, basta con decir esto, ¿verdad? Entonces, esa es la ecuación del gas ideal, que funciona muy bien para esta situación. Presiones bajas, densidades muy bajas. Entonces, esta P es presión, la V es el volumen, la N es la cantidad de sustancia, o también le llamamos el número de moles. La T es temperatura, la P es presión, la V es volumen, la temperatura está en Kelvin. Aquí sí hay que usarla en Kelvin. O sea, si se la dan en Fahrenheit o en Celsius o en lo que sea, hay que pasarla a Kelvin. ¿Ok? La presión está en pascales, vea. El volumen está en metros cúbicos y la cantidad de sustancia está en mol. ¿Ok? Solo me falta la R, que todavía no he dicho qué es, ¿verdad? A eso vamos. La R se llama la constante de los gases, la constante universal de los gases. Esa R, el valor aceptado es 8.314. ¿Y qué unidades tiene? Joules entre mol y Kelvin. Entonces esa constante se llama así la constante universal de los gases. Entonces todos los gases que estén en esta situación, o sea que se comporten como un gas ideal, se puede utilizar esa constante en la ecuación para hacer algún cálculo. ¿Sí? Y el número de moles, esa N que está ahí, esa N yo la puedo calcular de esta manera. N es igual a la masa total del gas entre la M mayúscula. Esa M mayúscula es la masa molar
o también le llaman el peso molecular, que ya eso depende de las propiedades, digo, de la parte química, ¿verdad? De la sustancia como tal. En química lo enseñan a uno a calcular pesos moleculares, ¿verdad? Ok, entonces esto es eh, la masa del gas, la masa total del gas en un contenedor, ¿verdad? Y esto es la masa molar. ¿Ok? Entonces esa masa por lo general está en gramos y la masa molar está en gramos por mol. ¿Ok? Entonces esa N es esta N que está aquí. ¿Ok? Ahora, la presión, el volumen y la temperatura, la presión y el volumen pueden tener otras unidades. Ese es el detalle. Es decir, en esta ecuación, P por V igual a nRT, voy a volverla a escribir de este lado, la presión podría estar en atmósferas y el volumen podría estar en litros. La temperatura sigue estando en Kelvin, siempre, ¿verdad? La N sigue estando en mol, pero entonces si la presión a usted se la dan en atmósferas y el volumen se lo dan en litros, la R ya no es 8.314, sino que la R ahora es 0.08206. 8206 litros atmósfera entre mol Kelvin. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando le den los datos o cuando usted use los datos, ¿verdad? De presión y volumen a la hora de aplicar la ecuación del gas ideal. O sea, si usted lo tiene, si usted sabe que la presión está en pascales y el volumen en metros cúbicos, perfecto. Usa 8.314. Pero si por alguna razón tiene que trabajar la presión en litros, perdón, en atmósferas y el volumen en litros, entonces tiene que usar 0.08206. Entonces, ese es un error común, ¿verdad? En problemas de este tipo, que no hicieron las conversiones previas y utilizaron la constante que no es la correcta, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es que vean que pascales por metro cúbico, eso me da joules, que es la unidad que está aquí, ¿verdad? En el sistema internacional. Pero litros por atmósfera no me da joules. Esa es otra cosa que hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, más adelante hay que calcular calor, trabajo, energía interna. Esas cantidades están en joules. Entonces, si usted utiliza la constante 8. Digo, esta, 0.08206, eso no le da joules. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que uno quiera calcular calor, trabajo, energía en general, tiene que usar la constante 831.4, porque esa es la que tiene joules, ¿verdad? Ahora, si usted tiene una cantidad en litros por atmósfera, lo que hace es que la convierte. Un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos y una atmósfera es 1,013 por 10 a las 5 pascales. Entonces, si usa estas conversiones, sí lo puede pasar a litros. Pero si lo tiene en litros por atmósfera, eso no le da joules así de la nada, sino que tiene que hacer estas conversiones. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con las unidades, que no vaya a confundir, o sea, que vaya a utilizar algo mal o que no haga las conversiones del caso, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a seguir. Quiero ver si termino esto, jóvenes, para en la siguiente clase, ¿cómo se dice? En la siguiente clase hacer problemas. Entonces voy a quizás tomar 5 minutos más de del tiempo de la clase. La otra cosa es que vean que yo puedo escribir la ecuación del gas ideal así: P por V es igual a
y uso la ecuación que puse de este lado y vean que la puedo poner así, masa total entre la masa molar por RT. Ven que lo estoy simplemente sustituyendo. Y ahora vean que yo puedo pasar, yo sé que densidad es masa total entre volumen. ¿Lo ven? Entonces yo puedo pasar el volumen para acá, a dividir. Entonces me queda algo así. P es igual a masa total entre volumen, 1 entre M, RT. Y yo sé que esto de aquí, ¿qué es? Es densidad. Entonces más bien yo despejo la densidad y puedo, o sea, más bien voy a despejar la densidad. ¿Y la densidad qué sería? Presión por masa molar entre RT. Entonces vean que aquí tengo una forma de calcular la densidad de un gas, ¿verdad? Conociendo la presión en el contenedor, ¿verdad? La masa molar o peso molecular del gas en cuestión, la constante de los gases, que ya es una constante, y la temperatura a la que se encuentra el gas. Y esto me tiene que dar, las unidades tienen que ser kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vean que aquí tengo una forma de calcular densidad, ¿verdad? Usando la ecuación del gas ideal. Ok, eso es una cosa. La otra cosa es que la ecuación del gas ideal se puede escribir ligeramente de otra forma, es decir, otra versión. Resulta que el número de moles también es la N mayúscula entre NA. La N mayúscula es el número de moléculas. Y la NA es una constante que se llama, es una constante que se llama el número de Avogadro. Que por ahí en química se lo enseñan a uno, ¿verdad? El número de Avogadro, el Na, ¿es cuánto? 6.022 por 10 a la 23. Y aquí como es un gas, serían moléculas por mol. Entonces vean otra forma de calcular la N. Número de moléculas entre el número de Avogadro. ¿Está bien? ¿Y cuál era la otra forma que pusimos ahora? Masa total del gas entre masa molar. Por lo tanto, el número de moléculas entre el número de Avogadro también es igual a la masa total entre la masa molar. Entonces vean que también eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, resulta que sustituyendo eso en la ecuación del gas ideal, P por V, voy a poner ahora la N. NRT, la N ahora es N entre NA. ¿Lo ven? O sea, estoy cambiando esto por esto, con esta definición que acabo de dar, por RT. Ok, y resulta que R entre NA es otra nueva constante. Esa R entre NA, resulta que eso se llama KB. R entre NA se llama K minúscula con un subíndice B mayúscula. Y eso se llama la constante de Boltzmann. B-O-L-T-Z-M-A con doble N. Boltzmann. Esa constante tiene el valor de KB igual a 1.38 por 10 a la menos 23. 1.38 por 10 a la menos 23. ¿Qué unidades tiene aquí? Joules entre Kelvin. Joules entre Kelvin. Esa constante que estamos escribiendo ahora es una de las constantes más importantes en física. Está dentro de las 5 constantes más importantes.
de la física, de todo lo que se ha desarrollado hasta el momento, hasta hoy 10 de mayo del 2021. ¿Ok? Y no solo aparece en termodinámica, es decir, aparece en otras áreas que no tienen nada que ver con termodinámica. Y aquí la vamos a usar mucho, o por lo menos más adelante nos va a volver a aparecer. Entonces, resulta que la ecuación del gas ideal, sustituyendo esto, vean que R entre NA es KB. Ven, R entre NA es KB. Entonces yo lo puedo quitar esto y poner solo la KB. Entonces vean que el gas ideal, la ecuación del gas ideal, se puede escribir como nRT o nKBT. Ahí están las dos formas en que podemos escribir la ecuación del gas ideal, dependiendo de lo que necesitemos, o más bien lo que nos den, mejor dicho. Por aquí nos dan número de moles, ¿ok? Y por aquí me dan número de moléculas. Entonces, si le dicen, un gas que está en un recipiente tiene 9.2 por 10 a la menos 23 moléculas, es por aquí que va. Si le dan el número de moléculas, es para que use esta de aquí abajo. Y si le dicen un gas que tiene una masa, está en un recipiente con una masa total de tanto, pues le sugiere tal vez que calcule primero el número de moles. ¿Está bien? Ok, y lo último ya, con esto acabo, es que la ecuación del gas ideal se compone de varias ecuaciones empíricas. Por ejemplo, si yo hago constante todo esto, tengo una ecuación que es, esto se llaman las ecuaciones empíricas. Tengo la siguiente, P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Esa de dónde salió? Haciendo constante todo esto. Pero hay otra que es que yo puedo pasar el volumen para acá y la temperatura para acá, o sea, acá intercambio posiciones, y entonces tengo una ecuación que es P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Esa es otra ecuación empírica. ¿Ok? O puedo pasar la presión para el otro lado. Entonces tengo V1 entre T1 es igual a V2 entre T2. Y esas ecuaciones empíricas tienen nombres, ¿verdad? Esta es Boyle. Esta creo que es Gay-Lussac. Y esta de aquí, la de V, creo que es Charles. La ley de Charles. ¿Ok? Entonces, pues en la clase del jueves vamos a hacer problemas de gas ideal, que es el tema que estamos ahora terminando de cubrir. Y entramos al capítulo de esta semana, que es primera ley. Este capítulo de primera ley tenemos dos semanas para cubrirlo. Entonces, tenemos todavía la clase del jueves y tenemos la clase de hoy en 8. Así que digamos que estamos bien. Vamos bien, digamos. Ok, entonces el jueves pasamos a ver gas ideal y de ahí comenzamos con el capítulo de termo. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Está bien? Ok, entonces, pues nos veríamos el próximo jueves para continuar con este material. Hasta luego, entonces. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. No, con Hasta gusto. luego. Hasta luego.